Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás. Vengo a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, a hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir, a forjar la paz, la fraternidad y la igualdad. Llámenos idealistas, pero lo prefiero a ser conformistas. Hace apenas 6 semanas tuve el gran honor de convertirme en la primera mujer presidenta de mi país. Y no llegué sola. Llegamos las campesinas, las migrantes, las obreras, las profesionistas, nuestras abuelas, nuestras hijas y nuestras nietas. Llegamos todas las mujeres mexicanas. Pertenezco a una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia, y provengo de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica una nueva historia para mi patria. Desde que inició nuestro proyecto político en el año 2018, México está construyendo un nuevo rumbo, que tiene sus cimientos en nuestra memoria, la de los pueblos originarios que forjaron civilizaciones gloriosas mucho antes de la invasión española, y a la fecunda historia política de un pueblo con héroes y heroínas extraordinarios que forjaron un país libre, independiente y soberano. A nuestro pensamiento le llamamos el humanismo mexicano y a nuestro modelo la economía moral. Quedó atrás el dogma de fe neoliberal, de que el mercado resolvía todo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la oprobiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era, que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la OCDE menos endeudados, con menor tasa de desempleo. El salario mínimo aumentó al doble en 5 años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos, y el 80% de las familias recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos, aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 1.100 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia.
significaría liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. Y tenemos todo para sacar adelante el Ecuador: capacidad, conocimiento, equipo, trabajo en conjunto, apertura para todos los sectores, para hacer un gobierno amplio, integrado por todos. Pero ¿qué enfrentamos? Enfrentamos un poder, entre comillas, ¿no?, judicial, que se dedica a perseguir, una fiscal general del Estado que ha sido cómplice, que ha presionado a incluso el CNE, y lo vemos en los chats del señor Villavicencio, cómo Diana Salazar amenaza a Diana Tamaín del CNE, diciéndole que quien tiene que pasar a la segunda vuelta es el señor Guillermo Lasso. Eso enfrentamos. Enfrentamos en una campaña con Andrés Arauz, que incluso por buscar empañarla dijeron que tenía financiamiento del ELN, vino el fiscal de Colombia, hacen un show para afectar a la Revolución Ciudadana. En mi caso, el año anterior, en la campaña, asesinaron al señor Villavicencio. La fiscal siempre supo que esa orden y ese asesinato era responsabilidad del grupo armado de los Lobos, y echaron la culpa a la Revolución Ciudadana. Y de la noche a la mañana nosotros bajamos en la intención de voto cerca de 10 puntos, porque empezó una campaña en redes a decir que quien mató a Villavicencio era gente de la Revolución Ciudadana. Todo este tipo de narrativas son las que nosotros enfrentamos. Buscan atacar a la Revolución Ciudadana para que nos afecte en el tema electoral, y ahí también hago un llamado a la reflexión al pueblo ecuatoriano. No sabemos qué pueden inventar, no sabemos con qué van a salir en esta ocasión, pero no dejarse engañar, no dejarse engañar una vez más, porque aquí no pierde la Revolución Ciudadana, no pierde Luisa González, pierde el pueblo ecuatoriano cuando nos gobierna una persona que, como dijo claramente en una entrevista, soy un pésimo enemigo. Y el pueblo ecuatoriano lo ha probado, lo ha sentido, que es un pésimo enemigo, un gobierno improvisado, un gobierno sin equipo, un gobierno ausente, un gobierno lleno de mentiras y de falsedades, un gobierno que prometió en 9 meses tener arreglado el tema de la electricidad y solo tenemos apagones, un gobierno que nos subió el IVA cuando él prometió no subir impuestos, sube el IVA afectando a los más necesitados, a los más pobres, y mintió. Y dijo que era para garantizar la seguridad, y aumentan las muertes violentas. Ecuador es uno de los países más violentos del mundo. Acaba de salir un índice que mide cómo se sienten los ciudadanos para salir a la calle. Somos el país en el que más inseguro se siente un ciudadano para salir en la calle en las noches. 73% de la población tiene temor salir a la calle en las noches. ¿Qué significa todo esto? No tienes electricidad, no tienes seguridad, contracción económica. Y mire usted qué pasó ahora con la Cumbre Iberoamericana de Naciones. 0 países de Latinoamérica. Ningún presidente de Latinoamérica le asistió al señor Daniel Noboa, aislados de la comunidad internacional. Y eso también implica que no hay reactivación económica local. Abogada, quiero consultarle esto sin antes pasar ya al tema de la situación de la crisis energética. La Revolución Ciudadana les ha vinculado con organizaciones narcodelictivas. ¿Han podido demostrar aquellas personas que les han denunciado en este señalamiento? Queridos ecuatorianos, a no dejarse engañar más. A no dejarse engañar más, a reflexionar. Mire, se ha dicho tanto de la Revolución Ciudadana y no hay una sola prueba de lo que muchos aseguran decir. Nosotros somos gente de manos limpias y de mirada transparente, y por eso seguimos aquí, y por eso sigo recorriendo el territorio, donde sí hay pruebas de vínculos
con mafias y con bandas delictivas es de organizaciones de derecha, como por ejemplo el señor Guillermo Lasso, que tuvo que llamar a muerte cruzada porque ahí estaban las pruebas de cómo su gobierno estaba vinculado con la mafia albanesa. Y en eso la fiscal ha sido cómplice, no ha investigado, y vemos claramente cómo el señor Hernán Luque Lecaro sigue detenido en Argentina, pieza clave para desenredar esto y decir la realidad de qué ha pasado con esos vínculos de la... Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.